Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo del canal 35 desde las instalaciones de SECOM de la Universidad Federal Autónoma de Tabasco. Acuérdense que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAL. Bueno, pues hoy un día bastante interesante. Vamos a transmitir un programa muy bueno. Vamos a hablar acerca de la inversión y esa relación que tiene con el empleo y el crecimiento de la economía. Pero antes de continuar con el programa, permítame saludar a todos aquellos que nos sintonizan en lo largo y ancho del estado de Tabasco, con los pueblos y ciudades que colindan con Tabasco. Un saludo muy afectuoso y cordial desde aquí, desde esta instalación y de este grupo que hace posible el programa Aprendamos Economía. Y los que están ahí en el máster y los que están en la cámara y en el micrófono y todo esto, que llevan hacia sus hogares este programa Aprendamos Economía. Si van manejando, escúchenos en el 107.3 de FM, en Radio Universitaria, que ahí estamos también transmitiendo. Y obviamente si tiene usted canal en su casa, televisión de paga, estamos en el canal 9. Antes de continuar, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en el programa. Bolívar. Maestro, buenas tardes. Gildardo, buenas tardes. Efectivamente es un programa muy especial, tiene mucha importancia. Volvemos otra vez a la escuelita. Claro. Viendo las variables más importantes de la macroeconomía. Recuerda que es un programa Aprendamos Economía y la idea es que todos nosotros pongamos al alcance de aquellas personas que no saben qué es la economía y nosotros queremos hacerla así desmenuzadita. Gildardo. Bueno, como todos los martes, buenas tardes al público que nos ve por este canal y a los que nos van escuchando por Radio Hat. Hoy es una hora de reflexión, de análisis a un tema tan complicado como es la ciencia económica. Esperemos que les guste. Yo creo que sí, porque al final de cuentas son temas que nos atañen a todos nosotros. La economía tiene que ver con casi todas las acciones del ser humano. Bueno, pues entramos de lleno aquí con este programa, pero antes quiero comentarles que hay un teléfono en el estudio que es el 358-1596 para sus llamadas, mensajes, salutaciones o cualquier sugerencia que usted quiera hacer aquí al programa, bienvenida. Bueno, Bolívar, empezamos a hablar del tema de la inversión como respuesta al desempleo y al bajo crecimiento de la economía. Bien, antes definimos los conceptos Me parece bien. De estos conceptos elaborados, que pues son en algunos aspectos de interpretación y cuesta trabajo pues que lo podamos entender de una manera. Pero podemos definirlo de manera muy simple que pueda comportarnos el conocimiento, ¿no? El primero sería el Producto Interno Bruto. Según la definición, dice que es el valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidas al interior de un país. En programas anteriores, Gildardo lo fue desmenuzando más, diciendo pues que en una sociedad se producen diferentes medidas como litros, como pesos, piezas, galón, todo este rollo. Entonces sería muy difícil, ¿no? Entonces se habla de que la medida más común para poderlo medir es en términos monetarios, ¿no? Fíjate que hablar de las variables macroeconómicas como que son un terminito que usan mucho los políticos y quienes administran el país, porque seguramente les interesa mucho ir marcando este término de variables macroeconómicas porque son indicadores. Estos indicadores nos permiten comprender la realidad económica del país y si nos permiten comprender esa parte, pues a veces comparan y dicen ellos, no que crecemos en tal tasa, no que comparado con tal país, no. Entonces eso hace que estos indicadores, que son los que mencionaste hace un rato, como variables macroeconómicas, nos permitan decir que hoy somos la 15ª economía del mundo. ¿Por qué? Porque hay variables, por ejemplo, que tienen que ver como el Producto Interno Bruto que tú dijiste muy bien, que no es más que aumentar la producción, el aumento de la producción, o sea, la producción de bienes y servicios que se generan, o la inflación, cómo se comporta, o la tasa de empleo, cómo está en estas condiciones,
el riesgo país, que también es un indicador importante que a veces califican al país sobre estos detalles, o vemos la balanza de pagos que decíamos en qué condiciones está, o la balanza comercial, lo que se exporta, en fin, la oferta, demanda, el tipo de interés, el tipo de cambio de la moneda o el gasto público. Estas variables, que son indicadores, permiten ver el rumbo que toma la economía y comparar cómo se comporta, y a veces hasta yo creo que compararnos con otras economías, como si vamos mejor, nos verá un poco vanidosos, si vamos peor, un poco amargados, ¿no? Yo pienso que por ahí está el caso de los indicadores económicos. Gildardo. Fíjate que hablar de crecimiento económico definitivamente que nos ubica, como dice Bolívar, en el Producto Interno Bruto. Claro. El Producto Interno Bruto, de alguna manera, es una verdad a medias. Pues sí. ¿Por qué? Independientemente de los problemas que hay para hacer los cálculos y aproximarnos a lo que está sucediendo en un tiempo determinado, como es un año, y medirlo monetariamente, muchas actividades no se pueden medir. ¿No se registran? No se pueden medir porque no hay mecanismos y procedimientos. La actividad informal, por ejemplo, es una. Hay una diversidad de actividades informales. ¿Cómo la registra, no? Sí, pero de todas maneras se hace un cálculo en base a un promedio que definen, y hacemos un acercamiento, una aproximación a la riqueza que producen esas actividades informales, porque independientemente para nosotros el concepto de la informalidad, bueno, no implica que esas actividades no generen riqueza. Sí generan riqueza, claro, pero no hay registros por no participar en ciertas condiciones de legalidad, como es pago de impuestos, pago de prestaciones, pues lo etiquetan como algo informal. Pero ese es un problema que hay para calcular el Producto Interno Bruto. Yo digo que es una verdad a media porque hay otro concepto, el Producto Nacional Bruto. Y el Producto Nacional Bruto, pues no le han puesto o no lo manejan de manera tan cotidiana las instancias oficiales, porque tiene implicaciones de diversas índoles. Aunque ellos dicen que es nacional porque solo consideran a las empresas nacionales, no incluyen a las extranjeras que están produciendo en el país. ¿Cuál? El nacional bruto. Lo cuando tratan de diferenciar el interno bruto con el nacional bruto. Y entonces dicen que bueno, es que es bruto, nacional bruto, porque solo se considera la producción de empresas mexicanas, por decir algo, ¿no? Y son interno bruto porque también se consideran no nada más las mexicanas, sino también las extranjeras. Yo usted que tenía comentar antes que se vaya la idea con respecto a la cuestión de la informalidad, es, acuérdate el dato que damos, que más casi el 72% de la gente está en la informalidad, lo que tú decías, no se mide, y como hemos comentado, yo me atrevo a comentar, es decir, el estado del país va caminando sin un gobierno, porque la informalidad, como no tiene registro, vive la gente, eso vive la gente. El que fabrica discos en su casa y no paga impuestos, el que hace plumas para escribir y no paga impuestos, o el que hace comida, o el que hace... Y eso es la informalidad, lo que tú comentabas muy bien hace un rato. ¿Cómo lo mides? Totalmente de acuerdo, pero yo quiero regresar al PIB y al PNB. O sea, porque es una verdad a media, el PIB de alguna manera registra lo medible en un año, la riqueza que se genera en términos monetarios. Internamente. Pero no define la producción de esa riqueza, claro, qué riqueza es de nuestro país y qué riqueza no es del país. Cuando decimos, también es una forma muy abstracta de mencionarlo, pues qué riqueza es del país. Bueno, las inversiones de capitales nacionales, que eso no significa que esa riqueza sea de todos, claro, que es de los dueños del capital. Y quien lo invierte aquí se lo lleva. Pero en un país, cuando manejamos el PIB, no tomamos en cuenta las empresas que están en el exterior. No, las empresas que están produciendo, en el PIB se toma todo, pero si metemos el PNB, entonces ahí se toma el movimiento de riqueza que sale del país
que son resultado de las empresas que no son propiedad del país, que se salen. Y la riqueza que entra, que no se produce en el país, pero que las empresas transnacionales mexicanas, porque tenemos también empresas transnacionales, viene ese flujo de ganancias, intereses, utilidades del exterior. Cuando nosotros metemos el PNB, vemos que realmente toda la riqueza que se produce, pues mucha sale. Y por más que entre en nuestras transnacionales, no hay comparación al monto de riqueza que sale por concepto de regalía, por concepto de utilidades, por concepto de ganancia, por concepto, sin meter tasas de intereses, porque eso nos pega más. Entonces, yo creo que el PIB es un concepto muy abstracto que hay que manejarlo en su dimensión adecuada. Es una riqueza que se produce, una parte es de capitales mexicanos y otra parte no lo es. Y ahí es, yo creo que es lo que hace falta en el PIB, definirlo. Aunque sacamos el Producto Nacional Bruto, el PNB, ahí es donde se tocan esos flujos, pero se hace cada vez menos por los riesgos que significa ventilar que la riqueza que estamos produciendo en nuestro país cada vez es menos del país. Si son inversiones extranjeras las que vienen a producir y son los que se reparten, se llevan esos pedazos, esas grandes tajadas de pastel. Sí, este indicador se utiliza más bien de manera convencional, o sea, no hay otra forma de medir crecimiento. Estamos diciendo, bueno, el Producto Interno Bruto crece y a los precios que sea corriente, pero es el único indicador que te da un acercamiento pues, al crecimiento económico. Bueno, yo quiero regresar al punto del tema, ¿no? La inversión. ¿Por qué analizar la inversión? ¿Por qué tocar la inversión como esa respuesta a dos variables importantísimas macroeconómicas, como es el desempleo y como es el bajo crecimiento del país? ¿Por qué tocarlo? Pero regresando de este corte, analizamos esta pregunta, ¿te parece? Claro. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Hace un rato estábamos platicando con Gilberto Bolívar el tema de la inversión y nos quedamos en ese punto, Bolívar. ¿Por qué la inversión? ¿Por qué analizar la inversión en estos momentos críticos de desempleo y de falta de crecimiento en la economía? Sí, efectivamente el ingreso también es otra variable macroeconómica. La definimos y la computamos. El ingreso nacional es la suma total de todas las remuneraciones que perciben cada una de las unidades económicas por la actividad producida realizada, es decir, la suma de salarios, ganancias, renta, más intereses. Se dice que para que haya el empleo debe generarse inversión. Claro. Bueno, y así está dado. Pero hay que aclararlo esto, ¿no? Porque no necesariamente la inversión va a generar empleo. ¿Por qué razón es eso? Porque la inversión, por ejemplo, si tú hablas de inversión pública, inversión privada, hay una competencia entre ambas y la pública empieza a generar empleos extras, pues, que no corresponden a la realidad. ¿Y por qué dos cosas? Por ejemplo, yo veo dos elementos. Sí se complementa una con otra, aunque el gobierno tiene la inversión pública, mejor dicho, directa e indirectamente contribuye a la generación de empleo. Hace un rato comentamos el caso de la inversión privada. Decíamos de que mucha inversión privada a veces no se destina a la parte productiva, sino que una gran parte se va a la parte de especulación. Viene capital del exterior, que ha venido una buena cantidad aquí a México, y ¿dónde se coloca? En la bolsa
en el capital especulativo, comprando deuda, comprando acciones, comprando bonos, en fin, ahí se coloca y no se destina a la producción. Por eso vemos nosotros cuando hablamos de miles de millones de dólares que dieron al país, que a veces el gobierno se jacta en decirlo, había que ver cuánto se destinó a la inversión productiva. Si se destinara ese montón de millones de miles de dólares que llegan al país a la parte productiva, creceríamos a una tasa mayor. No que estamos a una tasa del 1.5, 1.9, porque esa gran parte no se destina a la inversión productiva. Aunque el gobierno hace el esfuerzo de facilitar la producción, creando toda la infraestructura, no se destina eso, sino al contrario, se va a la compra de deuda, a la parte especulativa. Y por eso no vemos nosotros lo que tú decías hace un rato. Y vemos también que por otra parte, los avances tecnológicos también contribuyen a esta parte. Es decir, cada día los procesos se van sofisticando cada vez más, que requieren una especialización cada vez más, de manera que esos trabajadores de nuevo tiempo pues quedan desempleados. Claro. O tendrán que reactivarse para actualizarse y ese rollo, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? Se invierte en tecnología, no contratamos mano de obra. Y viene inversión extranjera, a la parte especulativa, no se contrata mano de obra. No se invierte en producir bienes. Entonces, obviamente, esa inversión no es altamente productiva. ¿Es algo, Guildardo? Bueno, yo creo que la inversión y el crecimiento económico está totalmente ligado. No podríamos hablar de crecimiento económico sin inversiones, pero no podemos hablar de inversión sin el ahorro. El ahorro es una categoría macroeconómica que es el recurso disponible que la sociedad oferta para que se pueda transformar en inversiones. Puede decidir. Podemos tener mucho ahorro, pero si la tasa de acumulación o la tasa de ganancia no es lo suficientemente atractiva para invertir, ahí vamos a tener bastante dinero en ahorro, pero no se va a usar sin uso. Esas son condiciones que el mercado capitalista presenta. Claro. Entonces el ahorro es un elemento que nos explica las inversiones. Muchas veces un país no tiene la capacidad de ahorro nacional y es cuando dicen, bueno, la manera de cubrir y de complementar el ahorro, viene el ahorro externo y le abrimos la puerta a las inversiones extranjeras. Yo creo que lo que comentaba José Juan es muy importante recalcarlo. No solamente la inversión especulativa, la financiera, capital financiero que entra en un país a la bolsa, a la deuda, a acciones, a bonos, no produce riqueza, no produce crecimiento económico. También el capital extranjero, que lo etiquetamos como inversión directa, hay que hacer una aclaración. La inversión directa es la que entra a producir bienes y servicios, lo que le llamamos nosotros la economía real. Una inversión extranjera produce crecimiento económico y genera empleo cuando viene y crea una nueva planta productiva, ¿sí? Ahí, independientemente de la tecnología que traiga, genera empleo en relación a esa tecnología. Pero una inversión extranjera que viene y compra una planta productiva ya operando en nuestro país, esa no genera empleo. Al contrario, reduce. Genera desempleo. Y porque hacen toda una reingeniería, meten nuevas tecnologías y tecnifican y dejan totalmente fuera de esa actividad a una gran cantidad de trabajadores. Pero hay otra trampa también en la inversión extranjera directa. Los registros que se hacen, hay anuncios oficiales que nos dicen recibimos este año 30,000 millones de dólares para la inversión extranjera directa. Y cualquiera piensa que es dinero que está entrando, dólares,
que están entrando y que de alguna manera nos van a servir para el desequilibrio de nuestra cuenta corriente. Pero, ¿qué sucede realmente? Si uno se mete a investigar esa inversión extranjera directa, vamos a encontrar que de esos 30,000, 10,000 son nuevas inversiones. Es dinero que entró. 15,000 son reinversiones ya de las empresas que están produciendo en nuestro país, que reinvierten extranjeras, que reinvierten de alguna manera porque están ampliándose y reinvierten en pesos, pero para fines de control de esos recursos lo registran como si fueran dólares que estuvieran entrando. Pero esa inversión, cabe aclarar también, es cuando nos jactamos los grandes exportadores de autos, de pantallas, de celulares, de toda la tecnología extranjera que se arma aquí. Se vende al exterior y las matrices que están en su lugar de origen cobran esa carretada de millones, se quedan en su país de origen y esa parte que tú decías de expansión o de ampliación de su planta es que mandan de allá, de lo que captaron de las ventas para ampliar. No, son sus utilidades. Así es. Pero no las medimos aquí. Son sus utilidades que ellos en lugar de convertirlos en dólares y sacarlo a su país de origen, ellos la reinvierten. Acuérdense. Pero ni siquiera entran aquí cuando lo cobran ellos. Sí, finalmente es dólar que entra, pero nuestra economía se maneja con pesos. Claro. Se tiene que transformar en peso. Ellos, esas utilidades en pesos, la reinvierten y se registra como si fuera dólar que entrara. Entonces, ahí hay un manejo que no es real, porque nosotros creemos o pensamos cuando se dice, este año entraron 30,000 millones de dólares como inversión extranjera directa, entró 10, 15 fueron reinversiones en pesos, pero que se etiqueta como dólares, y hay otro fenómeno que también pesa mucho. Las filiales, las cuentas que tienen entre filiales, o sea, una matriz con su filial, los movimientos internos también, si hay un superávit de la filial con la matriz, lo registran como si fuera una entrada de dólares, y 5,000 millones de dólares, supuestamente que no hubo un dólar físicamente que haya entrado, pero que son los movimientos internos que hacen entre las empresas y lo etiquetan. Entonces, lo que realmente entró en un año fueron 10,000 millones de dólares. Los otros 20 fue manejo contable, dirían los contadores. Pero al final de cuentas, por eso no vemos que la economía crezca. El empleo, en este caso el empleo. El empleo, yo creo que aquí tiene una mayor participación del Estado. El Estado debe ser el gestor, el promotor de la generación de empleo. Como tú decías, si no entra ese dinero real a crear nuevas fuentes de empleo o inversión para ampliar la producción, o sea, capital productivo, si no entra, no hay crecimiento económico, no hay contratación de personas, no hay aumento de la producción y se da lo que tú dices, ¿no? ¿Será que responde la inversión, después del análisis que hicimos nosotros ahorita, responde a la inversión al desempleo y al crecimiento del país? Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿responde? No necesariamente. No necesariamente, pero sí es un estimulante, pues, pero no que vaya a resolver la cuestión del desempleo, ¿no? Yo siento que la participación debe estar en el Estado. Promover la productividad, porque esas personas que están así como al rato van a quedar obsoletas, ¿no? Sí. Fácil, cuando nosotros llegamos a la escuela hace los 30 años, los jóvenes estaban estudiando contabilidad. Estábamos chamacos todavía nosotros como... Y los maestros eran contadores. ¿Qué ocurre? Que cuando el contador los llama como auxiliar, porque existe auxiliar contable.
En la medida nada más fácil, en la medida que entró una computadora, se fueron 20. Claro. ¿Por qué? Porque esa parte, lo hago de esta manera, pero imagínate, por ejemplo, en los automóviles en la que la tecnología va aumentando y el obrero no se actualiza. Pero no, que al obrero en la industria automotriz, tú como empresario, tú como empresa, vas a darle las competencias y la capacitación que se requiere en tu empresa. O sea, ellos van y contratan porque es mano de obra barata. Claro. La mano de obra especializada, obviamente, tendrán otro lugar, ¿no? Y si mete una computadora, seguramente que va a cambiar el esquema de la producción. Si regresamos, seguimos platicando sobre el tema, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. No, qué bueno que ya estamos de regreso y vamos a seguir platicando sobre este tema de la inversión, si realmente contribuye al empleo o al crecimiento de la economía. Gildardo, ¿quieres comentarlo? Creo que nos quedamos en un planteamiento de la década de los 60, cuando inversión era sinónimo de empleo, de generación de empleo, o el ahorro. Si no había ahorro, no había inversión. Ahora sabemos que puede haber ahorro y no hay inversión, porque el mercado no motiva la inversión, porque los precios están muy bajos, hay excedente, no hay ganancias, etcétera. O de ese ahorro decías, Sí. o ese ahorro, ¿es consumo o es inversión? Bueno, pero actualmente invertir no es sinónimo de generar empleo. ¿Por qué? Porque las empresas actualmente, ellos buscan un uso óptimo de sus recursos, y ese uso óptimo buscan la mejor tecnología, y la mejor tecnología, hay que reconocerlo, la tecnología por el uso en términos de mercado, le apuestan a una productividad que no está sustentado en la mano de obra, está sustentado en la tecnología de punta que se esté usando. Entonces vamos a ver que cada vez las grandes inversiones que se hacen, se usa más, el monto mayor de esas inversiones es para comprar equipo, para comprar sistemas, para comprar tecnología, y una cantidad cada vez complementaria es para empleo. Hay un empleo, el empleo ya especializado de esa tecnología, pero cada vez es más reducido. Y el empleo más general que atrae es gente que apaga un botón, que prenden la luz, que están, o sea, un trabajo simple, un trabajo de mantenimiento, sin especialización, ¿no? De ningún tipo. Entonces, esa es la tendencia. Y la tendencia es que hasta el trabajo especializado se esté sustituyendo con robots. Y eso implica un gran tema de discusión que muchos países desarrollados ya están en su agenda y están planteando una diversidad de opciones. Porque la gran discusión de estos empresarios es la famosa productividad. Y esto el gobierno no ha dejado de percibir y no dejó de un lado. El gobierno maneja 10 puntos. No sé si les parece unos cuantos que vayamos revisando, tampoco los 10, pues no. Yo me atrevo a comentar uno de estos, como 3 o 4 que vamos a sacar a la mesa. Uno, dice el gobierno que se debe instrumentar una política nacional de fomento económico para la competitividad, la productividad y el desarrollo industrial. Hay algunos temas, por ejemplo, la industria nuestra se ha quedado a la saga. Muchas empresas han desaparecido, otras no se han actualizado. Y hay ese tema que se maneja de la llamada competitividad. La productividad y la competitividad. ¿Decías algo? Sí, si estas empresas no... Bueno, pero el gobierno debe... Bueno, aquí esta parte, por eso digo que es importante la participación del gobierno. Claro. Porque de por sí sola no se va a dar. Es fomentar precisamente que esas personas o ese personal que va quedando rezagado vayan
pasando a una actualización de sus flujos para mantenerlos allí, porque de manera que siga el proceso tecnológico, en esa medida también ellos van quedando rezagados. Aquí yo siento que el Estado sí que tiene esa participación. Pero, a ver, ¿me podrías repetir la...? Dice el gobierno que se debe instrumentar una política nacional de fomento económico para la competitividad, la productividad y el desarrollo industrial. Eso dice el gobierno. Una política económica que no existe. Bueno, sí existe. Pero se borra cada... No, existe de manera distorsionada. Porque ahorita, el concepto de productividad... Porque es un concepto mundial ahorita, y como estamos en la parte globalizada, si existiera no se estaría proponiendo ahorita. Existe, y te les voy a decir, esos conceptos tradicionales que en teoría económica leímos... Por eso pero el gobierno dice, implementó una política, o sea, me da a entender que no existe. Pero sí lo están haciendo, y te voy a poner 2 ejemplos. Sí. Teóricamente es una cosa, lo que debe ser... El documento. Lo que debe ser productividad, producir más en el mismo tiempo y con los mismos recursos y con la misma persona. Eso es productividad. Bueno, ahora, y eso, la productividad, ¿cómo se refleja en que los costos unitarios de los bienes que produce se reducen? El precio unitario. Ese es un reflejo de la productividad. Sí, por eso si tú eres productivo, puedes ser competitivo. Lo haces, porque es tu negocio. Sí, puedes ser competitivo porque vas a competir en precios en el mercado. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Se vuelven competitivas las empresas transnacionales que producen aquí en México manipulando el tipo de cambio. Si tú el tipo de cambio haces que nuestra moneda pierda valor con relación al dólar, los productos que están exportando las empresas transnacionales bajan de precio en el mercado internacional. Las vuelven competitivas manipulando el tipo de cambio. Para ellos, yo no le veo productividad, pero ellos están haciendo que bajen de precio en el mercado internacional manipulando el tipo de cambio. Por eso. Eso lo están haciendo. Pero lo hace el empresario porque él tiene una visión totalmente diferente. El tipo de cambio no lo maneja el empresario. El Banco de México. Por eso, a lo que voy yo es, no existe, si existiera como política de Estado, como política nacional, segurísimo que no estuviéramos en este planteamiento que hace el propio gobierno. Es que lo hace el gobierno, sí existe. Instrumentar una política nacional, si existiera, no lo estuviera planteándolo ahorita. Lo están instrumentando ellos, es que existe, manipulan el tipo de cambio para promover las ventas. Con la política de cambio, es parte de eso, ¿no? Pero él propone una política nacional de fomento económico para la competitividad y la productividad. No existe entonces. Tu gobierno no puede. Y te voy a poner otro ejemplo de productividad que no es productividad teórica. ¿Sí? O sea, no ha existido en años anteriores, en sexenios anteriores. Y hasta ahora. Tiene 30 años que está funcionando esto. Desde que entró el modelo neoliberal. Entonces, el gobierno no se ha puesto las pilas para entender o no ha revisado qué cosa hay ahí, cuando está proponiendo instrumentar esa política nacional de fomento. Les pongo otro ejemplo, y les repito, el concepto de productividad en teoría económica, de lo que debe ser, es producir más en el mismo tiempo y con los hablar de los términos de eficacia y eficiencia. Sí, por eso. ¿Y eso cómo se refleja? Bajando los precios, bajando el costo de los productos que te permita bajar el precio. Bueno, el tipo de cambio es una cosa que lo hacen y les funciona excelentemente. 2 cosas. El otro es los sueldos que nos pagan. Todas las empresas que exportan, si nos vamos, todas las empresas maquiladoras, ellos ahorran costos pagando esos sueldos. Ahí dejamos ese punto, porque nos vamos a gastar todo el programa con ese único punto. El otro, promover cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad. O sea, promover cambios, dice el gobierno, en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad. ¿Cuáles son los sectores económicos de elevada productividad? Me pregunto yo.
La industria automotriz es de nosotros. La industria que arma artefactos electrónicos es de nosotros. Es que ahorita definen la nacionalidad de un producto diciendo hecho en México. Aunque no sea de nosotros. Aunque no sea de nosotros, le pones hecho en México, ya es mexicano. No está la alta productividad. En los jamones que fabricamos nosotros, bueno, ese sí es mexicano. Y había que ver en cuál. Entonces, como que no hay una definición, o los gobiernos que han precedido aquí en el país, administrado el país, o quienes han tenido esa responsabilidad, no han definido claramente cuáles son los sectores productivos, hacia dónde, cuáles son realmente, para que tú defines la inversión, gobierno, cuáles son los sectores del país, pues. Porque apoyar la industria automotriz, por Dios, o apoyar qué sector productivo del país, cuál es el sector productivo. Si Pemex apenas que lo acaban de sector productivo, aunque es empresa productiva de la nación. ¿Cómo que? Porque entonces, digo yo. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo. Ahora, otro tema que tienen ellos es impulsar un ambiente de negocios. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Impulsar qué es? Un ambiente de negocios. Pues ya van a vender hasta el aire, son negociantes en todo. Ya el eso agua. lo están haciendo. Es que yo no veo, o sea, mi preocupación es que digan, bueno, no existe una política de productividad. Sí existe. Que no concuerde con el aspecto tradicional teórico que nos enseñaron en la escuela es otra cosa. Que lo apliquen en una política económica real, manipulando el tipo de cambio y manipulando el precio de la mano de obra. Bueno, es que la economía tiene ahorita cosas inéditas que tenemos nosotros que replantear. Sí, lo están haciendo, pero lo están haciendo de esta manera. Ellos están compitiendo en el mercado internacional, manipulando el tipo de cambio, bajan los precios y venden más baratos y por lo tanto se vuelven los bienes competitivos. Hoy por hoy manipulan los precios de la mano de obra, ahorran costo en mano de obra y se vuelven competitivos para vender las cosas. Pero debe elevar la productividad. O sea, es que la productividad, yo te entiendo bien, pero la productividad en cuanto a qué, en cuanto a... ¿sí? ¿A qué sector? Es decir, claro, bueno, si voy a especular allá, acá se habla de la productividad de las empresas. Cuidar que los trabajadores, te voy a decir un ejemplo, la metalmecánica. La metalmecánica es una industria en Tabasco que ahí se va quedando. Pasan los años. Lo único que hacen es comprar maquinaria nueva, reponen la otra, pero ahí se van trabajando. Y los trabajadores se hacen viejos, ¿no? Una política de competitividad sería que a estas clases trabajadoras que van a salir y que ya no van a tener empleo, bueno, y que esto trae riesgo todavía más, a esos, pues, ¿no? De manera que todos los trabajadores puedan elevar ese nivel productivo. Yo regreso a este punto, impulsor de negocios. Hoy por hoy, el aparato productivo que hay en este país, tú hablabas hace un rato del desempleo, no es capaz de generar empleo. El gobierno, por un lado, ya no tiene esa capacidad. Y la iniciativa privada con su tecnificación y la falta de inversión no es capaz. Al hablar yo veo este punto de vista, se lo damos a ustedes y lo discutimos aquí, impulsar este tema de un ambiente de negocios es interesante para la creación de empleo. ¿Le parece? Regresando, platicamos el tema. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Y fíjense que tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596. Llámenos aquí al estudio y seguramente que vamos a contestar sus llamadas, sus mensajes o cualquier sugerencia que tengan con nosotros. Bueno, estamos platicando aquí con Bolívar y Gildardo un tema muy bueno, muy interesante, que yo vi ahí de las propuestas que hace el gobierno con este problema que tiene de la falta de crecimiento de la economía, por ejemplo, impulsar un ambiente de negocios. Yo por ahí veo dos cosas. Yo soy profesor aquí en la universidad y doy a mi grupo, a los muchachos, hagan un plan de negocio, porque ya no garantiza ni el gobierno ni la propia iniciativa privada generar empleo. El gobierno creó por ahí un organismo que se llama
emprendimiento, emprendedurismo, algo por ahí. Emprendedurismo. La idea es que los jóvenes y también los ancianos, cualquier edad, pueda generar su propio empleo. Eso para mí significa un ambiente de negocios que podamos crear una empresa, una microempresa, porque así nace al principio. Gracias, las grandes empresas se han nacido. Y obviamente que busca que tú seas tu propio jefe, tu propio empleador, porque al final de cuentas, la gran frustración que hay de las personas que terminan una profesión o estudio, o el hombre o el joven, hombre o mujer que entra a la vida productiva, laboral, y no encuentra cómo acomodarse, yo creo que este es un espacio donde podemos crear ese ambiente de negocios donde realmente se crea riqueza en el país, como creando empresas. Yo quería cerrar con este punto, porque ya estamos en la recta final del programa, y bueno, hasta ahí quería llegar. Hay un punto que me llama la atención, el caso Tabasco. En nuestro estado hay muchas cosas que podemos analizar, ¿no? Yo veo aquí 2 puntos. Uno, ¿cuáles son esos factores que determinan el desempleo en Tabasco? Y otro, las alternativas que se puede proponer al gobierno, porque es quien realmente es el responsable de la economía en el estado de Tabasco, para que se pueda contribuir a amainar o a minorar el problema de desempleo que hay en Tabasco. Bolívar. Sí, yo creo que uno de los factores que necesariamente es el petróleo, ¿no? O sea, la industria petrolera, pero que vino a tener injerencia también en otros sectores, pues. O sea, en el sector servicios, en el sector comercial, vino a generar pues una interrupción, vamos a llamarle así. Se cerraron restaurantes, se cerraron hoteles, se cerraron centros comerciales, y motivado pues con la salida, pues. O sea, no fue la salida de Pemex, sino todo lo que generaba alrededor de Pemex. Claro. Todos los contratistas, todas las empresas esas que también empezaron a desemplearse. Y también dentro del mismo aparato de Pemex, ¿no? También empezó a desemplear. Yo creo que ese es como para mí el factor pues, que determinó. El foco que es rojo de alguna manera, ¿no? Así que no lo hemos superado. O sea, somos el primer lugar en desempleo, ¿no? Bueno, 6 puntos y tanto, ¿no? Ya llega a 7 como el año pasado. Lizardo. Bueno, yo creo que definitivamente Tabasco no se actualizó como lo hizo el país a nivel nacional. A nivel nacional, hace 20 años todavía éramos una economía petrolizada. Y éramos una economía petrolizada porque la actividad económica atraía el mayor volumen de dólares. En la formación del PIB jugaba un papel muy importante la industria petrolera. Pero además de la economía petrolizada, teníamos el presupuesto totalmente petrolizado. El 40% del presupuesto a nivel federal ¿Era el petróleo? Era de petróleo. Se generaba los ingresos que recibe el petróleo. Bueno, la economía se despetrolizó. El presupuesto federal se despetrolizó. Se despetrolizó a la fuerza, no por estrategia. Claro. De 40 creo que ahorita anda como al 16 o el 17% de la aportación que hace Pemex al presupuesto. Porque así lo manejaron ellos. En Tabasco, nuestra economía, de manera directa e indirecta, dependía de la industria petrolera. Más del 70% del PIB era aportación de Pemex, porque se registraban esas actividades. Pero además indirectamente atraía una diversidad de empresas que le trabajaban a Pemex. Y como eso generaba una población flotante y que consumía, vivía aquí en la entidad, sí, generó que el sector servicios tuviera un crecimiento amplísimo. Y presupuestalmente, bueno, tuvimos aquí al gobernador que nos decía que en las participaciones recibíamos un mundo de dinero, 7.5, porque Pemex, por lo que aportaba por Tabasco, lo que aportaba Pemex en impuestos a la federación, nos los catalogaban como que era aportación del Estado y por lo tanto nos los regresaban. Claro. Entonces teníamos totalmente petrolizada
la economía y petrolizado nuestro presupuesto. No se pudo como se hizo a nivel nacional y por eso nos encontramos inmersos en una crisis. El problema es que aparte de esta situación muy coyuntural de la industria petrolera, su salida, nuestras actividades tradicionales no son grandes generadoras de empleo. La ganadería, por ejemplo, son agropecuario el asunto. Explotación extensiva, claro, donde por hectárea, bueno, es mínimo la mano de obra que se puede contratar. Ese proceso de desarrollo agroindustrial que teníamos, todo se acabó en esa etapa de la industria petrolera. Entonces significa que hay que rehacer todo un nuevo modelo en nuestra entidad económico, para ir generando, adecuado a la economía de Tabasco. Irlo adecuando sin ya la intervención de la industria petrolera. Claro. A mí me llama mucho la atención cuando se plantea que la zona económica especial, que hasta tengo mis dudas sobre esa zona, porque Boca, hermano. Sí, lo están enfocando porque somos toda una entidad petrolera. Pero yo no veo en dónde. Si somos petrolera por el boquete que nos dejó, ¿sí? Que debemos replantearnos otro esquema, volver hacia atrás. Otro modelo. Rescatar nuestras actividades tradicionales. Ahí está nuestra riqueza. Antes de que llegara la industria petrolera. Y después de ahorita. Fíjate, yo coincido con usted tres cosas de lo que decías, porque los factores que se empleo en Tabasco. La inseguridad. La inseguridad que se genera en nuestro estado es terrible. Y cualquier persona, hay gente que cierra su negocio porque le llegan a pedir cuota. Sí, es cierto. Hay gente que ya no invierte porque lo han amenazado. Hay gente que está insegura. Ese elemento, ese factor ha disminuido muchísimo la inversión. Otro, tú decías, dice usted, el cierre de Pemex. Ese boquetote cerrar, creo que hoy con 4,000 pozos, 50,000 pozos, una cosa rara, escuché vi en la prensa el otro día. Las empresas, como tú decías, que proveían a Pemex de todo y que tenían gente que trabajaba ahí, ya no están. Obviamente, la inversión, lo que tú decías cuando iba el gobernador, ¿no? Le dijo que ya no es fácil lo que le llega a ellos, que el 2%, o un porcentaje bastante mínimo. La inversión no se ve ni por parte del gobierno, ni por parte del empresario tabasqueño. El empresario mexicano del centro y del norte de la República no ha venido para acá. Y si han venido son unos cuantos raras excepciones. No hay inversión, y menos el extranjero. Tú comentabas hace unos días en un programa que tuvimos, decías que ya hay registro en dólares, son 30, como 300 billones de dólares, algo así. Pero ¿en qué sería? Vento a saber en qué. Entonces yo veo por ahí que son los grandes factores que han contribuido a que el desempleo en Tabasco se genere. Yo siempre he dicho, estamos funcionando, estamos vivos por la parte informal. La parte informal, la que no está registrada. Hace tiempo sacamos un dato de INEGI. INEGI hablaba del 69, un poco más del 70% de la informalidad que está en Tabasco. Y gracias a esa informalidad es que muchas familias sobreviven, mucha gente del Tabasco se mueve en nuestro estado, porque es gracias a esa informalidad hay actividad. Es la que genera todo el empleo, la que genera empleo, la que genera productos, la que genera servicios, la que no paga impuestos, pero hace que la economía de Tabasco esté funcionando. Eso no lo registra el Producto Interno Bruto. No hay forma de cómo registrarlo, porque si van a preguntarte no vas a dar datos, porque rápido te hacen informar y a pagar impuestos. Yo creo que por ahí está el asunto. Gracias a esa informalidad que hay, Tabasco vive. Y gran parte del país vive, gracias a esa parte de la informalidad. Y otro dato que valdría la pena que lo investigáramos es nuestros migrantes. Ya Tabasco recibe como 500 millones de dólares. También es otra fuente de ingresos para familias de aquí. De la gente que se va a Estados Unidos, que de alguna manera, transformado en pesos, contribuye al mercadito. El otro punto,
las alternativas. ¿Qué proponen ustedes con respecto a nuestro Estado? Mire, yo estoy de acuerdo con Gildardo en cuanto a que volvamos a ver hacia atrás, ¿no? A ver al campo, pero no en el campo de nuestros tiempos, ¿no? Ahora hablamos de agroindustria, ahora hablamos de que el producto no se va bruto, que ahora se va diversificado, como el caso del cacao, que ahora ya está chocolate empiezan a exportar. Siento que viendo hacia allá, hacia las agroindustrias, con estos nuevos procesos, puede ser que salgamos de esto. ¿Tú qué piensas, Hildo? Yo creo que hay algunos, ya existe algunos puntos que potencialmente pueden ser motivo de desarrollo y generadores de empleo. Las plantaciones forestales, por ejemplo. Las plantaciones forestales ya hay dimensiones, hay superficies que pueden generar fábricas de papel, una diversidad de fábricas vinculadas a esa materia prima, ¿sí? La palma de aceite, que ya es un proceso también, una actividad que puede generar una transformación más especial. Yo pienso que dos cosas. Una, dame unos minutitos también para terminar esto. Punto uno, es necesario que el gobierno, este gobierno, se siente a platicar con los profesores que necesitan. Bueno, pues ya el programa se nos terminó, jóvenes, y nos vemos el próximo martes aquí en su programa Aprendamos Economía. Gracias por sintonizarnos y hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.